Señores, son las 11:30 de la noche, estamos con Ángel Delgado, que es constitucionalista, y tenemos un rollo que desenredar acá porque se presentó esta ley en el Congreso, presentada por el señor Mulder, que impide que el Estado compre publicidad en medios privados. Se habló de una serie de excepciones que todo parece indicar han quedado cortas, y luego el Poder Ejecutivo, por un lado, y un grupo de congresistas por otro, han presentado frente al Tribunal Constitucional una acción que pretende catalogar, rotular de inconstitucional esta ley. ¿Cómo está, don Ángel? Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Gracias por venir como siempre. Cuéntenos cómo ve desde la perspectiva constitucional este rollo que parece complejo. Bueno, es un mecanismo democrático que a través de un conjunto de procedimientos establecidos en la misma Constitución se pueda cuestionar por el fondo, por la forma, una ley expresada, dada por el Congreso de la República, ni más ni menos, que pudiera tener alguna contradicción con la Constitución afectando algún derecho fundamental, ¿no? Entonces eso se va a ventilar. ¿Y cuál es el derecho fundamental que usted creería que se puede haber vulnerado? Bueno, ese es el tema de fondo, porque mira tú, hay que decirle a los amigos que nos escuchan que bajo ningún concepto el Tribunal Constitucional es una especie de tercera cámara. O sea, en el tribunal no se revisa los fondos, no se tiene que ver otra vez el debate, los puntos de vista que corresponden al debate político democrático y que se expresan en el Congreso fundamentalmente. Lo que hace el Tribunal Constitucional, además conformada por 7 personas, bajo ningún concepto, abro paréntesis, esas 7 personas podrían tener un peso igual a la representación nacional, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a la teoría constitucional. El Congreso representa a la nación y las leyes, como decía Rousseau, no son otra cosa que la expresión de la voluntad nacional, de la voluntad popular. Entonces sería un despropósito que 7 personas que no son elegidas por el pueblo directamente pudieran contradecir una ley. Entonces la labor del Tribunal Constitucional es una labor muy técnica, que es mantener dentro de los cánones, claro, de la Constitución, que es garantizar que la norma legal, en este caso, no contradiga, no colisione con las disposiciones que establece la Constitución. Con el espíritu de la Constitución. O sea, solamente en ese caso, porque mira tú, las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Por eso que la ley se aplica de inmediato al día siguiente de su publicación y tiene toda la fuerza vinculante, toda la fuerza de implementación que le da justamente su origen de ser el poder de imperio del Estado. Así es, correcto. Entonces, el Tribunal Constitucional hace un análisis circunscrito a ver si esa norma contiene alguna disposición que colisione por la forma o por el fondo con la Constitución. Ahí lo interrumpo. Sí. Explíquenos, para así los que no sabemos nada de derecho, que me incluyo porque yo me dediqué a leer literatura en vez de leer el Código Civil, ¿cuáles son los valores, los derechos constitucionales que esta norma estaría golpeando? Bueno, lo que dice la demanda que hemos escuchado, porque no hemos tenido oportunidad de leerla, presentada por el Presidente de la República a través del Ministro de Justicia, o incluso la que han presentado un grupo de congresistas ante el Tribunal Constitucional, lo que establece es que estarían violentando los derechos fundamentalmente de libertad de prensa, ¿no? El derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Que es el correlato de la libertad de prensa. Que es el correlato. Eventualmente los derechos de competencia y contratación. El artículo 76. Así es. En fin, eso es un tema que va a tener que ser visto con detalle por el Tribunal Constitucional. Y repito, no es tan sencillo porque mira tú, el tribunal tiene que inclusive verificar distintas interpretaciones que coincidan con la Constitución. O sea, la conclusión de la ley. O sea, en otras palabras, a ver, una ley debe ser interpretada conforme a la Constitución. Correcto. O sea, debe tener distintas versiones, distintas interpretaciones que coincidan con ella. Solamente en el caso que ninguna de las posibilidades, luego de un análisis, de un test correspondiente, se produzca esta coincidencia, recién y por excepción,
el tribunal Interpreta declarará o integra. inconstitucionalidad, solamente en esas condiciones. Correcto. Porque de lo contrario, entonces sería una especie de una cámara revisora, Claro. ¿no? Y eso no es la función. Que además que prolongaría el debate político sobre si conviene y si no conviene una ley de esta naturaleza. O sea, ese debate de conveniencia, de oportunidad, de mérito o no, es un debate que no le alcanza al Tribunal Constitucional, eso hay que decirlo con absoluta claridad, sino solamente verificar si una disposición que, repito, tiene como espacio natural el debate público, el debate aquí en los medios, colisiona en algún aspecto con algunos de los hechos fundamentales establecidos en la Carta Fundamental. Este es un análisis que tendrá que verificarse el TC en el momento correspondiente, ahora, en el curso que se abre a partir de ahora. De la experiencia que tiene y con la formación que tiene, a ojo de buen cubero, ¿cómo la ve? ¿Cree que el TC se va a inclinar a algún lado la balanza? Yo creo que no es tan fácil. Por ejemplo, el gran tema, y lo quiero decir aquí con claridad para reflexionar y para el debate, el tema, por ejemplo, de la violación a la libertad de expresión, no coincide mucho, que sería el eje, ¿no? Porque salvo que alguien pueda sostener la especie, que creo que es insostenible, de que un periodista, para comportarse de modo independiente, tiene que necesitar un apoyo del Estado, tener un contrato de publicidad, es totalmente cuestionable. Es infamia eso. Por eso, pues decir eso es una barbaridad. Yo creo que ningún periodista que se respeta puede aceptar eso. Correcto. Al contrario, podría darse al revés, que a través del pago se lesione, se afecte de alguna manera la libertad de expresión. Y en cuanto a la posibilidad del derecho a la información, ahí sí hay un poco más. Ahí efectivamente, ahí podría haber algo. Y ahí el debate entonces va a tener que girar con mayor fineza sobre si existen otros medios alternativos que puedan hacer que la función de explicitar cosas, de comunicar cuestiones importantes, pudieran o no reemplazarlo. O sea, en otras palabras, si la noticia, si la comunicación únicamente pasa por la compra de publicidad o existen otros mecanismos idóneos para hacerlo. Ese es el debate de fondo. Y en todo caso, mira, hay otra posibilidad. El tribunal no tiene necesariamente que declarar la inconstitucionalidad, sino también puede plantear que el actual modelo de la ley tiene vacíos, tiene problemas, y entonces puede dar lo que se llama sentencias exhortativas, donde se le dice al Congreso que vuelva a plantear una ley que corrija los vacíos correspondientes o aditivas que implica algunas cuestiones. Así efectivamente. Ya, pero, don Ángel, mire. Que se regule entonces lo que, como muchas personas... ¿Qué es lo que en todo caso habría que hacer? En todo caso, y los periodistas estamos todos de acuerdo. Sí, yo creo que por ahí, ¿sabes qué? Sobre todo si se tiene en cuenta, ¿no?, de que la actual legislación sobre la materia, en la ley no solamente es laxa, sino que ha puesto la contratación de la publicidad estatal como al margen de cualquier supervisión, al margen de cualquier concurso o licitación. De acuerdo. O sea, es una contratación directa y sin monto. Y eso es un rezago del fujimorismo. En otra oportunidad vamos a tener oportunidad de conversar, si quieres, sobre eso, para ver cómo ese es un tema que tiene que regularse en el Perú, porque somos el único país en América Latina que no tiene, porque en cualquier país, en Chile, en Argentina, la publicidad estatal, como cualquier gasto del Estado, se hace a través de contratos y que establecen concursos que inclusive permiten establecer mejores precios y mejores condiciones. Ya. Como es obvio, ¿no? El señor Mulder y algunos de los señores que lo han acompañado en esa propuesta dicen que la Radio Nacional, Televisión Nacional, el Diario del Peruano y las redes sociales van a poder suplir a los medios tradicionales de comunicación. Yo ahí soy un poco escéptico porque, a ver, usted lee el peruano porque es abogado, pero yo nunca he visto a nadie en la calle leyendo el peruano. Sí, claro. O sea, bueno, digamos que ese es el punto, yo creo que más complicado. Pero hace un momento cuando usted me hacía énfasis en esto, yo creo que hay otro punto, igual de complicado, y usted me dirá si... A ver. Que es que en las excepciones que plantea la ley quedan fuera una serie de situaciones que son fundamentales, donde no estamos pensando en publicidad para el medio privado ni tal, sino en cuestiones que el Estado está en obligación de transmitir que no va a poder hacer. Le pongo un ejemplo, el examen de admisión de San Marcos. Por ejemplo, sí, ese es un caso, bueno, es un buen caso. O sea, ¿cómo va a ser la San Marcos o la UNI o la Universidad Agraria? O el Ejército cuando llama voluntarios. Que no es servicio militar obligatorio, o una campaña de vacunación. Así es. No, mira, pero yo creo que... O techo propio, o vivienda. Yo tengo la impresión que si nosotros nos ponemos en un afán sensatez de todos, ya más allá de cualquier pasión, esos temas que ha señalado
perfectamente son entendibles que tiene que haber una promoción, y si el Estado compra publicidad para eso, yo creo que nadie en su sano juicio podría negarlo. Que se regule. El gran problema de fondo es que en los últimos tiempos, al no haber no haber normas precisas, al no haber una regulación clara, ha habido un incremento exponencial de los gastos por publicidad, y también no es dable pues que el Estado haya gastado 900 en la época del señor Humala y más de 500 en un año y medio del señor Kuczynski. Entonces, Correcto. eso no se... Y además, si te puedes a pensar en que ninguno de los avisos por estas cosas alcanza esa cantidad. Entonces, hay mucho de autobombo, hay mucho de campaña que ya no le corresponde al Estado gastar con recursos públicos. Bien, ha dejado usted muy clara su posición, como siempre, don Ángel, un gusto tenerlo por aquí, espero verlo pronto. Tenga usted buenas noches.